Royal con queso, de Claudia Arenas. Hola, bienvenidos a Royal con queso. En este capítulo voy a hablar de 2 películas en cartelera y también voy a hacer una breve lista de algunas recomendaciones no tan típicas de cine queer y cine LGTB, aprovechando que estamos en junio, pero bueno, estamos en junio, pero también les puedo recomendar perfectamente en diciembre o en marzo porque bueno, existimos todos los días y todos los meses y no solo en este mes, pero bueno, aprovecho que sé como el momento y bueno, pues me apetecía como hacer algunas recomendaciones por si os apetece ver, empezar a ver más cine. Sirat, Trance en el desierto, se estrenó cuando salga este capítulo hace 2 semanas y bueno, como he hablado ya muchas veces en este podcast, se estrenó en Cannes y ganó el premio Ex-Aequo, el premio del jurado, junto a la película alemana de Masha Skalinsky, Sound of Falling. Vale, momento Cannes superado, no voy a hablar de Cannes más en este capítulo, bueno, una vez más y ya. Vale, la película es de Oliver Lasse. Oliver Lasse es un director gallego que, bueno, pasó como gran parte de su vida en París o algo así, creo, pero es un director gallego y bueno, esta es su tercer largometraje, creo. Sus últimas 2 películas antes de esto ya estuvieron en Cannes y ayer justo... bueno, vi O que arde porque la verdad es que no he visto ninguna película más de Oliver Lasse. La primera película que he visto de Oliver Lasse ha sido Sirat y la verdad es que me ha impresionado y me ha conmovido y me ha vuelto loca. Y bueno, pues tenía como ganas de ver más de él y meterme un poco más en su cine y decidí ver O que arde, que bueno, estuvo en Cannes y si no me equivoco ganó en A Certain Regard y también la película dentro de los Goya ganó mejor dirección de fotografía y mejor actriz revelación. Recomiendo mucho Que arde, podéis verla en Filmin, aunque creo que está en alguna plataforma más. Es una película muy interesante y aquí ya comparte una característica con Sirat y es la trama como muy pequeña, o sea, una trama de una línea y películas que se centran más en un viaje y en acompañar a un personaje y en sentir y como meterte en un ambiente muy concreto más que pues seguir una película con una estructura de 3 actos aristotélicos súper marcados y con una resolución súper concreta y que te dé las cosas masticadas. Eh, Oliver Lasse es un director pues bastante interesante y que pues eso, no te da respuestas, te plantea muchas cuestiones y te abre muchas puertas de muchas cosas diferentes a nivel espiritual, a nivel moral y a muchos niveles y te hace reflexionar. Y creo que eso es una virtud y creo que es algo muy interesante y, y bueno, fantástico. La película de Lasse cuenta la historia de un padre, interpretado por Sergi López, que junto a su hijo pequeño, que es el actor que hacía de Enric Puigbaró en La Mesías, que la verdad es que ese niño me encanta. Y bueno, pues está fantástico en la película. Junto a su hijo busca a la hija que lleva como un tiempo desaparecida y la buscan en una rave en Marruecos. Arranca la película y vemos cómo montan la fiesta, colocados altavoces, que esto, como empieza el tráiler, empieza la película, que salen como varios planos, como muy cerrados y como de fragmentación de la gente colocando los altavoces y luego vemos las pedazos de montañas gigantescas, que la película está ambientada en Marruecos, pero si no me equivoco se ha rodado en Teruel. Y bueno, pues el padre llega a la fiesta, empieza a preguntar a los raveros, como podemos ver en el tráiler, y luego pues se embarca en una especie de road movie de búsqueda de la hija, pero un poco una búsqueda en general de sentido. O sea, Sirat es una historia tremenda en la que acompañamos al personaje de Sergi López en una odisea mmm, muy, muy de llegar a su interior y de reconciliarse y entender muchas cosas y cosas muy complicadas y muy complejas. Porque, bueno, en la película suceden cosas, acontecimientos tremendos que te revuelven y que te cambian la vida y bueno, pues
le acompañamos en estos procesos y en estas salvajadas y situaciones tan extremas. Y bueno, pues le acompañamos a él, pero también le acompañan los raberos. Y los raberos, pues como plantea la película y como vemos, pues son personas muy nihilistas que viven en el presente, o sea, en el presente, no a nivel que estás puesto de todo, sino de todo en plan de noticias, sino de vivir en el presente de el baile que están haciendo, la música que están escuchando, cómo se están sintiendo o qué están tomando. Em, y claro, pues son como. Es un punto de vista el de estas personas como muy contrario al que tenemos judío-cristiano, hegemónico, occidental, instaurado en nuestras cabezas. Y bueno, pues al tener esta alternativa, pues la película te sacude y te remueve y pues te plantea muchas cosas. Realmente es una película muy sorprendente. Es una película también que creo que es una película un poco spoiler, tanto esta como el Jockey que comentaré luego, así que pues voy a intentar no desvelar partes concretas de la trama, aunque pues sí que voy a hablar el tema que es. La película te pilla por sorpresa y te deja totalmente desconcertado y sin aliento. Y dos mitades, a partir de una cosa que pasa, el relato se parte y te lleva por otro lado. O sea, es una película muy inesperada, yo creo. Yo también la fui a ver antes del estreno y tampoco, no había leído nada, o sea, había escuchado las críticas de Cannes, pero no sé, la verdad es que ha estado muy guay que no supiera absolutamente nada porque viendo la película me, me removió muchísimo, como que no me esperaba, bueno, pues la tremendez de lo que pasa, porque es que creo que es una película gigantesca, es una película grandísima, es una película que habla pues del tema más grande que hay en el mundo, que es de la muerte. No voy a hablar cómo habla de la muerte, porque se puede hablar de muchas formas y pueden pasar muchas cosas, no solamente la obvia, habla de la muerte y habla de la ausencia, y habla de cómo lidiar con esto y cómo gestionarlo, de la muerte, pero también de la vida, porque la muerte forma parte de la vida. Y cómo quieres vivir, cómo quieres afrontar tu vida, cómo quieres sentirte respecto a lo que te pasa o cómo quieres relacionarte con X cosas a nivel espiritual y a nivel momentáneo de qué quieres hacer con tu vida. La película comienza con un pequeño texto en el que se explica el significado de la palabra Sirat, que es una especie de puente fino que pasa por encima del infierno o algo así. Es como algo relacionado con la vida y con la muerte, como un puente a lo mejor que une como estos dos mundos. Y la música, aparte de como un elemento muy marcado de evasión, porque como he dicho, esta gente vive un poco en una burbuja que no estoy quitándole valor bueno, ni criticándolo, pero viven en una burbuja ajena a la situación actual en el mundo, que es horrible. También se presenta como un elemento de trance, una herramienta para acceder como a un estado superior. Em, pues mm, desprenderte de las cosas materiales, de tu persona, de tu físico, de tu vida, de tu familia, de lo que te rodea, de lo que te atormenta, explotar y convertirse en polvo al ritmo de la música. La película transcurre en Marruecos, como gran parte de la obra de Lache, porque también él estuvo viviendo un tiempo en Marruecos, y desde el arranque tenemos el ruido de fondo a lo Jonathan Glazer en la zona de interés, de un conflicto bélico y de una inminente tercera guerra mundial. O sea, como que esto se presenta desde el principio, como que lo escuchamos en la radio o lo vemos directamente como militares y cosas. También escuchamos la radio, pero los raberos la apagan. Y esto, referencia súper concreta, pero en la última película de Kaurismäki, en Fallen Leaves, literalmente hablan de la guerra de Ucrania en la radio y como que resintoniza. Creo que la película habla de la muerte y habla de la evasión, de encontrar una familia, de encontrar un espacio, de sentirte a gusto y en paz contigo mismo y encontrarte, porque este señor, la verdad es que el personaje Sergi López no sabemos nada de él, solo que está buscando a su hija y que va con su otro hijo pequeño, pues va ahí y pues va un poco a encontrarse, porque está en una situación como muy complicada, que no sabe muy bien qué hacer con su vida y que está como un poco perdido y como que poco a poco se va integrando con esta gente que son también como outcast, un poco es
todo gente, bueno, pues entre ellos han formado una pequeña familia, es gente probablemente rechazada por la sociedad, cada uno en un país diferente, y también son personas como que físicamente desentonan como con los cánones y con lo que teníamos establecido, y según va avanzando la película se va integrando en esto y tenemos un plano absolutamente precioso de todos juntos como medio abrazados. Y ahí como que vemos la total integración, pero es muy bonito ver cómo un señor como es Sergi López y como es su personaje, que es pues una persona pues que va con su mini furgoneta que parece como de panadero y con su hijo y con su camiseta y con sus pantalones y con sus creencias, cómo se va poco a poco juntando por las situaciones y por lo que sucede, pero cómo encuentra un poco como ese espacio y ese lugar. Como he dicho, habla de la muerte y de la ausencia y de la vida en general, punto de vista, pero también habla de la guerra y de las víctimas de esta. La guerra como que está de fondo un poco, pero el relato también se articula pues, de gente un poco nómada, rechazada por la sociedad, eh, y bueno, pues sin meterme como más en contexto, porque no quiero spoilear nada, pero sí que se habla de gente desplazada y de un viaje de huida de un sitio. La odisea de un refugiado intentando cruzar la frontera y toda la gente que se queda por el camino, por todos los obstáculos que hay, por todas las cosas que suceden y la situación horrible a la que se someten muchísimas personas cada día. Plena y eterna, desgraciadamente, actualidad y la historia de muchísima gente. Me parece que es una película durísima y es que de verdad toca muchísimos temas, o sea, tampoco son tantos, ¿no? Pero son temas muy grandes, son los grandes temas, yo creo, y los trata tan bien. O sea, la película tampoco tiene grandes diálogos ni... Bueno, sí, grandes secuencias sí que tiene, porque es que tiene secuencias que te quedas sin aliento total, pero es tan contundente con el mensaje que tiene que es que te sacude y yo creo que nadie puede salir indiferente de esta película. O sea, me resulta asombroso que me haya impactado tanto, porque yo creo que soy una persona que de normal, al ver una película, no me suele impresionar tanto y creo que no soy tan fácil de impresionar porque, pues, no sé, intento ver muchas cosas y la verdad es que, pues, no sé, no me suele provocar tampoco tanto las películas y esta la verdad es que me ha impresionado muchísimo. Bueno, la fotografía la lleva a cabo Mauro Ercemira, que ya colaboró con Lasse en O que arde, bellísima, bellísima y frenética también. Grandísimos planos generales del desierto, horizontes eternos. También la fotografía de Mauro Ercemira, el montaje de Cristóbal Fernández, que creo que foto y montaje hacen una simbiosis absolutamente perfecta. Te mete en esos ambientes secos, arenosos y vacíos. También no sé por qué cuando fui a ver la película estaba súper atenta del montaje, estaba todo el rato pensando en la respiración de los planos y en cuándo iba a cortar y como que me encajó muchísimo la estructura y el ritmo que tenía. O sea, de normal como que no suelo ser tan analítica con el montaje, pero honesta me fijé y, y me encantó. También tiene transiciones y fundidos preciosos. O sea, había uno que top dissolves del mundo para mí, junto a otros, como por ejemplo el de Park Chan-wook en Decision to Live de la playa con las manos y bueno, el de Mulholland Drive súper mítico de las palmeras y de Naomi Watts. Pero una poesía y unos mensajes a través de las transiciones y de la fotografía que realmente es que me parece una película súper sólida, la cojas por donde la cojas, es perfecta. Otro elemento que ayuda a esta perfección absoluta es la banda sonora de Kang Ding Ray, que este señor, bueno, creo que era francés, pero trabaja en Berlín, música electrónica con distorsiones, también dentro de la película al principio como que los altavoces se rompen y luego hay como una secuencia en la que una de las raveras explica que le gusta más cuando cuando el altavoz está roto porque es un sonido como más crudo y como más duro, más sincero y me parece que eso es un poco lo que es la película. Me encantó. Y bueno, este señor, Kang Ding Ray, la verdad es que tiene música bastante interesante porque estoy escuchando como algunas cosas más y tiene otra banda sonora de una película que ahora mismo no sabría decirte cómo se llama, pero sale una señora en la portada
como hecha una bola y es bastante guay. Y bueno, estoy deseando que salga la música en Spotify porque, bueno, me encantó. Conclusión, Sirat me ha encantado, como se puede notar. Me ha encantado y me ha impresionado, me ha removido y me ha entusiasmado. Y creo que es una película fantástica, hiper recomendable. Tenéis que verla en el cine. Yo voy a verla otra vez y a lo mejor otra vez cuando salga este capítulo porque es que creo que es fantástica. Creo que es de lo mejor que ha salido español, pero también internacional en este año y en los últimos años. Creo que es una película que se va a quedar conmigo y creo que es una película imprescindible para cualquier persona. Te interesa el cine o no te interesa el cine, Sirat es una imprescindible y es fantástica. Ahora voy a hablar de El Jockey de Luis Ortega. Bueno, después de este entusiasmo y frenesí que he tenido hablando de Sirat, que de verdad, por favor, ir a verla al cine es imprescindible y maravillosa. Voy a hablar del Jockey. Bueno, la verdad es que no estaba segura si hablar de ella porque la verdad es que, sinceramente, no me ha gustado nada y no me ha interesado nada. No me gusta hablar de películas que no me han gustado y si alguna vez he hablado de alguna película que no me haya fascinado, pues he intentado, bueno, alabar aquellas cosas que creía que estaban bien o que eran interesantes dentro de esta, pero la verdad es que no se me ha ocurrido mucho a favor del Jockey, pero bueno, voy a comentar mi impresión por encima sin meterme mucho porque tampoco quiero despotricar de una película porque no me gusta hablar mal de las cosas. El Jockey es una película estrenada en 2024 en el Festival de Venecia. En el anterior Festival de Venecia, en la que tuvimos películas pues como The Brutalist, Todavía estoy aquí, etc. Vale, El Jockey, película de 97 minutos, dirigida por Luis Ortega. Vale, Luis Ortega es un director argentino que tiene una película que, bueno, yo creo que es bastante popular, que se llama El Ángel. Que, bueno, sale Lorenzo Ferro, Chino Darín y Cecilia Roth. Y es una película de 2018 y yo, pues en su momento, hace 1000 años, la vi y la verdad es que me gustó. Me pareció que era chula y la verdad es que tampoco recuerdo mucho, pero pues recuerdo como mucho ritmo, estéticamente fabulosa y, bueno, pues gente con cara interesante un poco, con un look interesante. Bueno, el Jockey es un poco eso también, sigue teniendo esos elementos, también comedia negra y, bueno, película protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayart, que aprovecho hablar de Nahuel para recomendaros, porque no quiero meter en la lista porque es como demasiado triste, en la lista de después de películas LGTBQ+, pero hay una película fantástica protagonizada por Nahuel que se llama 120 pulsaciones por minuto, 120 beats per minute o algo así, que es una película francesa, que también sale Adela en él y más gente. Es fantástica. Es una película que habla de la crisis del SIDA en Francia, todas las movilizaciones que hubo pues por el SIDA y por las farmacéuticas y todo esto. Y es una película muy interesante y que recomiendo mucho. Protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayart. Vale, pasado esto, también sale Úrsula Corberó y luego pues más gente como Mariana Di Lloralmo y Daniel Fanego y más gente. Fotografía por Timo Salmein, que es el director de foto de Aki Kaurismäki, y música de Sune Wagner. Bueno, es una película que tiene muchas canciones originales súper famosas y muy reconocibles y muy estilosas. Es una película muy estilosa, muy de montaje, muy rítmico, montaje también. O sea, es una película súper estética. Yo creo que eso es lo que más la definiría. También es una película muy excesiva a nivel estético, como muchos colores y como una puesta en escena como muy exagerada y un poco barroca. Voy a leer la sinopsis de Film Affinity porque no sabría cómo hacer una sinopsis sin hacer spoiler, así que voy a leer la de Film Affinity. Si Film Affinity hace spoiler, no es mi culpa. Remo Manfredi es un jockey legendario, pero su comportamiento autodestructivo comienza a eclipsar su talento y amenaza su relación con su novia Abril, que su novia es Úrsula Corberó. El día de la carrera más importante de su carrera, que lo liberará de sus deudas con su jefe mafioso, Sirena, sufre un grave accidente, desaparece del hospital y deambula por las calles
de Buenos Aires. Libre de su identidad, comienza a descubrir quién está destinado a ser en realidad, pero Sirena quiere encontrarlo, vivo o muerto. Bueno, es una película, pues thriller, una especie de thriller de mafiosos, aunque es que, o sea, realmente la trama, la verdad es que, o sea, sí que hay actos y sí que está marcada por señor autodestructivo, monta a caballo, se cae. Tiene una estructura bastante marcada, pero la verdad es que la película, considero que el guión es un guión bueno, en el que se valora mucho más la forma que el contenido. O sea, yo diría que la película está más bien vacía de contenido. Todo está hecho para que sea gracioso o para que quede chulo en el plano un poco, pienso. Bueno, pues creo que es una película muy regular. A lo mejor empieza de una forma más interesante que como acaba. Creo que según va avanzando se va perdiendo un poco. También habla de temas, bueno, pues que creo que son temas complejos y creo que son temas que abordarlos de esta forma a lo mejor no es la mejor manera y además, o sea, varios temas. Creo que se ríe de cosas como, por ejemplo, diversidad funcional o discapacidades físicas o identidad de género mismamente, se ríe de estas cosas, las hace parecer como algo quirky o algo como, no sé, como diferente. Lo plantea de una forma cómica y creo que no, ni es gracioso, porque sí que creo que se puede hacer comedia de todo, pero se tiene que hacer comedia de todo que haga gracia. Y bueno, tampoco tiene que hacer gracia a todo el mundo, ¿no? Pero a mí personalmente no me hizo gracia. O sea, creo que no me reí de nada en la película. Y es como constantemente gags y chistes y cosas que están planteadas para que te parezcan divertidas, porque es también actuación como súper contenida de todos los actores. Bueno, pues que a mí esto sí que es una cosa que me suele gustar porque creo que es muy interesante, pero creo que aquí esta contención es más bien sosa y es que es, o sea, siento que no tiene contenido la película. O sea, según la iba viendo, no estaba pensando nada, porque no me estaba aportando nada, la verdad. Creo que más allá de ser agradable estéticamente, tener canciones guays y tener una fotografía interesante, porque sí que hay planos guays, que cuando van a caballo, la cámara sigue el caballo, velocidad, tal. Y bueno, pues actuaciones interesantes, porque la de Nahuel Pérez Vizcayar pues es una actuación interesante y él creo que sí que está bien. Creo que más allá de eso, la película no tiene mucho que ofrecer. Sí que creo que es una película que a algunas personas, a un público muy concreto, sí que le puede resultar interesante o sí que le puede gustar esta película. A mí personalmente, la verdad es que no. A lo mejor tampoco estaba yo como muy predispuesta para ver una película así. Aunque es que yo creo que soy una persona que en general siempre le encuentro algo o disfruto de las cosas que veo, pero es que sinceramente el Jockey no me hizo nada. Pero bueno, pues si queréis ver una película muy estética, con ropa muy chula, planos chulos, música guay y una trama más bien, es que no creo que sea experimental, una trama, bueno, con altibajos y quirky, pues os puede interesar y podéis disfrutar de El Jockey de Luis Ortega. Y ahora, para cerrar el capítulo, quiero aprovechar este espacio para lanzar algunas recomendaciones de cine LGTBIQ+, y queer, eh, pues por si os apetece ampliar vuestra watchlist. Películas muy diversas, de muchas cosas diferentes, diferentes identidades y diferentes disidencias, que bueno, pues que a mí personalmente me gustan mucho y me interesan y me fascinan y que quiero lanzar y recomendar. Y bueno, creo que es una lista, o sea, tampoco son películas alternativas, indies, checoeslovacas del año 85, pero sí que creo que son películas que no son las típicas en plan Brokeback Mountain o Retrato de una mujer en llamas, que me encantan las dos, pues por ampliar un poco el repertorio si os apetece. Vale, voy a empezar recomendando 4 documentales, que bueno, no es aposta, pero son 4 documentales sobre identidades trans. No sé por qué todos son de esto, pero bueno, ha resultado que los 4 pues tienen en el centro las identidades trans. El primero es Paris is Burning, que es un documental de
Jenny Livingston, que lo tenéis gratis en YouTube. Bueno, es un documental de diferentes, bueno, mujeres trans, pero también gente queer, drag queens, etc., en los, creo que 80, 90 en Nueva York, y de todo, pues, todo el panorama del voguing y de los balls y de las competiciones y las casas que había y todo esto. Es muy interesante. Creo que es un must y un imprescindible. Muy citado siempre. También Orlando, mi biografía política, de Polve Preciado, que lo tenéis en Filmin, que bueno, es Orlando de Virginia Woolf, pero pues desde la mira de Polve Preciado, que es una persona fascinante, con reflexiones bastante interesantes. Es una película también muy estética, es muy visual y como que te lo plantea todo. Bueno, pues pone las ideas en imágenes, que eso es lo que es un poco el cine, ¿no? Pero esto lo hace como de forma como un poco poética y es bastante interesante. También Chao Bambina, de Afio Coneco y Carolina Yuste, que estuvo en Los Goya y creo que ahora está haciendo el largo. Lo tenéis en Filmin. Y por último, de documentales, Vestida de Azul, que, bueno, es un documental español de los 80. Creo que es como 7 o 6 mujeres trans en la época. Bueno, es un documental bastante duro, pero creo que es un documental imprescindible. Es cine queer español, que siento que no hay mucho. También, bueno, me he visto la serie que se hizo después, 80 años después, la serie que se hizo hace 2 años de A3 Player, que también como que entra más en cada mujer, porque el documental creo que es de 1 hora y media y vemos a las mujeres poco. Y para la serie, que está basada en el libro de Valeria Vegas, bueno, pues entra más en el rodaje, entra más en los personajes. Creo que a nivel historia es bastante interesante también ver la serie para tener ese trasfondo. Tiene sorpresas bastante bonitas también, con Nacha y con Marisa Paredes. Y bueno, pues creo que es un documental y creo que es una parte del cine español muy importante a nivel queer y a nivel en general, porque bueno, creo que es algo un poco inédito y la verdad es que me gustó mucho y me impresionó mucho, porque bueno, a veces parece que como ahora mismo en España no se está hablando así de las cosas, que hace tanto tiempo se hiciera de una forma tan clara y una forma pues tan liberada. Me fascina y me alegra. Vale, ahora ya voy a decir pelis de ficción. Y es esto, voy lanzando cosas, no me quiero meter a hablar mucho de ellas, solamente quiero recomendarlas y, bueno, explicar un poco por qué me gustan o por qué me interesan, pero no es una review de estas películas ni nada, es simplemente recomendación de algunos títulos. Vale, bueno, empezamos súper fuerte. Benedetta de Paul Verhoeven. Yo soy muy, muy fan de Paul Verhoeven, es un director que me fascina y Benedetta es una de mis películas favoritas del mundo mundial. Bueno, cuenta la historia de la Santa Benedetta, que era una monja que, bueno, es santa, hablaba con Dios, pero también era lesbiana. Y en la película pues vemos su historia de amor con Bartolomea y como es un poco em, como competición, un poco, que no es competición, pero como el baremo entre Bartolomea o Dios. Y también me parece muy interesante porque creo que es una película que puede reconciliar a mucha gente religiosa LGTBI, porque creo que pone la fe y pues esta disidencia como algo que puede ser compatible y que puede convivir. Y tiene una frase muy bonita que creo que era algo así como que bajo los ojos de Dios no existe la vergüenza o algo así. Y bueno, es una película muy excesiva y es una película muy radical, como todo Verhoeven, una película muy sexual y una película pues muy vasta con algunas cosas, pero creo que también es una película muy profunda y, y preciosa. Y a mí Benedetta me encanta, o sea, me divierte, pero también me fascina y me emociona por momentos. Y la recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Vale, después, el cine de Rose Glass, Santa Maud, Saint Maud y Sangre en los labios. Sangre en los labios, Kristen Stewart y Katy O'Brien, que salió el año pasado. Love Lies Bleeding, que me gusta mucho más el título en inglés. Fascinante, imprescindible, clásico automático. Y Santa Maud, pues la que hizo antes de Sangre en los labios, que habla un poco, pues, otra vez de la religión y pues de la sexualidad y del lesbianismo. También de la represión. Y si te quedas con ganas de más con Santa Maud, salta directamente a Thelma de Joaquim Trier, que creo que es bastante superior y muy interesante.
fascinante, Thelma. Ya recomendé en el capítulo anterior a mi Joaquín Trier, como he dicho ya más veces, me encanta. Thelma es también una de mis películas suyas favoritas y creo que dentro del terror de los últimos años, pues es de las cosas más interesantes que se han hecho. Eso, represión, religión, familia y bueno, pues mujeres lesbianas. Y luego también he metido Suspiria de Luca Guadagnino. El cine en general de Guadagnino es bastante queer, de forma explícita algunas y directa, pues como Queer, que ya hablé de ella en el podcast, Call Me By Your Name, pero creo que otras películas como por ejemplo Bones and All o Suspiria, sin mostrarlo de forma explícita, creo que sí que hablan de temas muy relacionados con ser una persona queer, pues como la familia elegida o como ser como outcast o persona como rechazada por la sociedad. Y bueno, pues Suspiria creo que al ser todo mujeres y una aquelarre y bueno, pues unos vínculos muy profundos, creo que hay un elemento muy homoerótico entre el personaje de Madame Blanc y Susie, que, bueno, Tilda Swinton y Dakota Johnson, que es imprescindible y que es fantástico. Vale, y luego también por último de Guadagnino, en la serie de We Are Who We Are, que bueno, es una serie que salta de plataforma en plataforma, ahora mismo no sé si está en alguna plataforma, pero bueno, la recomiendo muchísimo, We Are Who We Are. Es una serie fabulosa, súper interesante, muy muy compleja, que habla de muchos temas. Es una serie como Chloe Sevigny y creo que se llama Alicia Braga, algo así, que es una actriz brasileña, la de Ciudad de Dios. Tienen un hijo que es insoportable y Chloe Sevigny es militar y se van como a una base militar que hay en Italia, ellas son de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí hay como gente de muchos sitios, habla de un montón de cosas. Es que como que no quiero decir nada porque quiero que pille por sorpresa todo, pero es que es fascinante y es a mí una de las series que más me han provocado. Y la he visto como un par de veces, o sea, creo que según la vas viendo una y otra vez, va ganando mucho. También tiene canciones increíbles como The Love We Make de Prince o muchas de Blood Orange. Y bueno, pues es que Guadagnino siempre es fabuloso, fantástico y muy recomendable. Titán de Julia Ducournau, creo que Ro también se puede leer y tiene cosas bastante queer, pero Titán de forma más explícita, la identidad y la familia elegida. Una película salvaje, una película fascinante. Me encantan las dos secuencias de baile, la inicial en los coches y luego la de después en el parque de bomberos, con los estereotipos de pues un poco lo que se asocia a cada presentación de género. Y bueno, Titán es una película imprescindible de este siglo y es fantástica. Vale, también Tomates verdes fritos de John Abnett, que es una película de los 90, bueno, pues bastante cuca, bastante mona, bastante simpática y bastante amable. Bueno, es una película de los 90 y se presenta un poco como they were roommates, eran amigas, tal, pero pues no deja de ser la historia de dos mujeres que se aman y que se acompañan durante mucho tiempo. Y bueno, creo que es preciosa y pues es bastante comfort movie de, bueno, pues un espacio en el que la gente, aunque fuera la época que era, pues no se mete y no dice nada. Aunque tiene cosas bastante terribles y bastante horribles. Y creo que hay un tratamiento un poco complicado a nivel Salvador Blanco del tema de los conflictos con el Ku Klux Klan y los asesinatos y la discriminación racial en Estados Unidos. O sea, no quiero dejar eso de lado, pero sí que creo que es una película que tiene cosas bastante rescatables y bastante interesantes. Bueno, también otra película española, El diputado de Eloy de la Iglesia, con José Sacristán. No voy a decir nada de esta película, solo que la veáis. Eloy de la Iglesia, su cine siempre es bastante queer, porque él era gay. Y bueno, es una película bastante guay, una película muy importante también a nivel español, a nivel democracia, a nivel transición y libertad. Y bueno, también como la hipocresía que hay dentro de ciertos movimientos y bueno, pues ciertos grupos políticos que, bueno, pues tú puedes asumir que por estar en X lado van a ser como personas más, bueno, liberales o que van a aceptar mejor identidades que no sean las cis hetero, pero nadie se salva. Y creo que es una película fantástica y una película muy interesante. Y Vestida de azul y El diputado me parecen imprescindibles y de verdad, es que mm, hay muy poco cine así en España. Me da mucha pena.
a lo mejor hay mucho más que yo no conozco, pero bueno, de momento he rescatado estas. Me gustaría seguir viendo y voy a intentar ver más películas. Blue Jean de Georgia Oakley. Bueno, es una película creo que irlandesa y pues habla un poco pues de aceptarte a ti misma. Y de, bueno, pues la confrontación, el miedo a la confrontación y cómo a lo mejor ese miedo pues te hace que no seas tú. O sea, que por lo que diga la gente o por cómo te vayan a tratar, pues dejes de... Es que ni siquiera ser tú misma, es que es vivir tu vida, básicamente. A mí en su momento pues me fascinó y me aportó mucho y creo que es muy interesante. También Water Lilies de Celine Sciamma, que bueno, Celine Sciamma siempre es fantástica. Water Lilies creo que es muy guay y creo que enseña muy bien como esos primeros momentos de darse cuenta de ciertas cosas y la confusión un poco. After Sun de Charlotte Wells, que bueno, fantástica, demoledora, importantísima. Creo que esta película tiene un tratamiento fantástico y muy, muy maduro del despertar sexual femenino en la adolescencia. La secuencia que hay en los baños, que está, la niña está escuchando como a otras niñas en el baño hablando sobre un encuentro que han tenido con un chico, creo que es muy interesante. Y también toda la mirada que tiene la niña cuando es pequeña, gestos un poco, o sea, toda la película es de gestos muy pequeños, aquí también. Y bueno, pues creo que muestra esa infancia queer de una forma muy, muy realista y muy sincera. Y bueno, pues es recomendable por muchísimas cosas porque es fantástica, pero creo que es muy especial en este sentido. Vale, también. Esto puede ser un poco controversial, pero Vestida para matar de Brian De Palma. Brian De Palma es una persona con la que hay que negociar mucho porque es un tipo muy machista, tiene un cine muy machista, pero creo que también tiene películas fantásticas y muy interesantes. Bueno, pues como nunca sé si es Blow Out o Blow Up, pero bueno, la de Nancy Allen y John Travolta, Carrie, etcétera, Vestida para matar, bueno, pues entra un poco dentro de toda la representación es buena o hay representación que no debería, no sé, podemos apropiarnos de X representaciones o de X cosas que se han asociado a colectivos también como Campamento Sangriento o como tantísimas películas de terror en las que lo queer o lo diferente se ha mostrado como algo monstruoso. Bueno, a mí es una película que me parece interesante y bueno, pues creo que es una película que hay que ver. Luego ya pues puedes opinar una cosa u otra, pero creo que es una película muy significativa y a mí personalmente, negociando y con una lectura pues de analizar lo que sucede, por qué se interpretan así las cosas y por qué suceden así las cosas, y teniendo en cuenta que es una machistada y bueno, pues hay elementos bastante transfobos, eh, bueno, creo que es una película de la que se pueden sacar cosas y que puede ser también una película camp y que podemos apropiarnos y podemos disfrutar. Tar de Todd Field, Kate Blanchett haciendo de lesbiana una vez más, también Carol, que no quiero citar Carol porque es muy típica, pero bueno, Carol. Kate Blanchett y habla pues un poco de, bueno, el tema Me Too, que hace 10 años pues empezó a salir todo este movimiento, que bueno, pues a ver cómo sale en España. Bueno, es el Me Too, pero como con el giro de que acusan a una tía, una directora de orquesta sobre la que recaen varias acusaciones de acoso sexual, mujer lesbiana, y es un falso biopic de The Rise and Fall of Lydia Tarr. Creo que es una película fantástica y creo que narra de forma crudísima y bueno, también muy satisfactoria, pues esta como bajada a los infiernos de esta persona. Y bueno, sí que creo que a lo mejor es un poquito petarda en el sentido de que ridiculiza un poco a las jóvenes generaciones, pero creo que retrata esta visión tan monstruosa, tan depredadora y tan cínica de esta persona, pues de una forma que creo que es fantástica y creo que es una película muy, muy interesante. Bueno, pues que he visto un par de veces y que la verdad es que siempre me fascina. Lo único que es un poco larga, o sea, creo que dura como 2 horas y pico, pero creo que Tar es una película muy interesante y muy rescatable de los últimos años. Y cierro esta lista, que ahora que lo miro creo que solo he recomendado películas de lesbianas y de mujeres trans,
pero bueno, no pasa nada. Shiva Baby, de Emma Selingham, que bueno, directora de Bottoms, que ahora se ha hecho súper famosa la película por la canción The Party for You de Charlie XCX, pero bueno, Shiva Baby, ya tenemos aquí otra colaboración porque ya hicieron antes el corto de Rachel Sennott con Emma Selingham, y Selingham es un corto, es una película muy frenética y muy divertida de 1 hora y 10, que la premisa es una joven bisexual se encuentra en un Shiva a su exnovia y a su sugar daddy. Y bueno, pues es muy interesante, es muy guay, es muy generacional, o sea, creo que es una película bastante de mi generación y gente pues de una edad cercana a la mía, pero creo que es muy divertida, creo que es muy ácida y también es muy guay como ver toda la parte adulta y cómo reaccionan a ciertas cosas, la relación, me parece que es como muy, bueno, muy sincera, muy directa y creo que es muy acertada. Creo que tiene un guión muy bueno y se nota la química que hay entre Emma Selingham y entre Rachel Sennott. Y está en Filmin. Esto sería todo, muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo y nada, que vayáis al cine a ver Sirat y el Jockey y pues lo que sea, porque está muy bien ir al cine y nada, adiós.